estábamos hablando de la estructura, doña Rosaura nos introducía el tema de cómo el tipo de, el modelo de educación, ¿verdad? Determina de alguna manera el que le demos o privilegiemos ciertos temas y cómo esos temas impactan en el desarrollo de nuestra actividad profesional en general. Mencionaba ahora, doña Rosaura, a propósito de la estructura del principio de legalidad, eh, ¿verdad? Los requisitos mínimos que debe tener una norma para poder considerarse una norma de derecho penal. Y aquí en el texto se menciona la discusión de las normas penales en blanco, particularmente en cuanto a la remisión a normas infralegales, ¿verdad? Que a mí todavía como que digamos no le creo a la sala constitucional porque tratándose de una integración me parece que la integración debería de ser adecuada a la reserva del legal, ¿verdad? Y que esa remisión a la reglamentaria como que además rige un poco con el problema, con el principio de división del trabajo constitucional de los poderes, ¿verdad? No sé qué opinión le merece, bueno, igual, aquí está plasmada. Pero Sí, efectivamente el tema de los tipos penales bueno, de la ley, las normas en blanco y la forma en que se interpreta en derecho penal ha sido un gran tema, o han sido grandes temas en los que hemos fracasado, digo yo, porque inclusive ahora la tendencia es considerar, hay un voto que yo se los puedo facilitar para que lo estudien, que cualquier sistema de interpretación que son válidos en otras áreas del derecho también son válidos en el derecho penal, cuando precisamente la norma penal emanada del legislador nos establece la forma en que yo debo integrar o interpretar el tipo penal para no vulnerar precisamente el principio de legalidad. No es válido que yo interprete la norma penal con cualquier otro método, aunque estos otros métodos exegéticos sean válidos para la interpretación normativa en otras áreas. ¿Por qué? Porque hay digamos, una proscripción de crear leyes sancionatorias a partir de la interpretación. Entonces yo me tengo que limitar a la literalidad de la norma y ojalá en este caso emanada de la Asamblea Legislativa, que es lo ideal, de manera entonces que cuando la norma remite al reglamento y el reglamento lo puede hacer cualquiera o le puede modificar sin todos los requisitos necesarios para emitir la ley, pues ahí hay una vulneración encubierta del principio. Ahora se nos decía, en uno de estos votos recientes, mire, es que hay que acudir al espíritu del legislador. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador en la norma penal y que obviamente no dijo, porque si no, no habría que buscar el espíritu? Y yo me he sentido absolutamente incapaz de hacer eso, a pesar de que muchos pueden catalogarme como bruja y todo lo demás. Yo no tengo la bolita de cristal para ver cuál era el espíritu, que además no era un legislador, eran 57, o por lo menos la mayoría, 29 o qué sé yo. De tal manera que es imposible. Pero además, más allá de la broma, la misma normativa nos dice, mire, yo tengo que hacer una interpretación restrictiva, y la más restrictiva de las interpretaciones en tratándose de las normas que perjudican al imputado es la interpretación literal o gramatical. De manera que aunque yo hubiera querido que el legislador dijera esto y aunque la norma me hubiera gustado que contemplara este supuesto histórico, pues si no está contemplado yo no lo puedo integrar, que es lamentablemente una moda que tenemos ahora. Por ahí hay un tipo penal que señala en estas discusiones que no están ahí en el libro, con todas estas reformas legales que son constantes y que ya uno ya no le sigue la pista casi ni las puede entender, se introducen algunos tipos penales en medio de otros. Entonces viene, corramos el tipo penal en medio del 1 y del 2, metamos el 1 bis, el 1 tri, el 1 quater y le ponen varios tipos penales en medio del 1 y el 2. Resulta que el artículo 2 dice lo establecido en el artículo anterior. Por ejemplo, cuando yo interpreto y asumo que aceptamos la diferencia entre artículo y tipo penal, no es lo mismo un artículo
refiere a una numeración legal, un tipo penal, sí pueden haber varios en un mismo artículo. Cuando el legislador me dice lo establecido en el artículo anterior, yo no tengo dónde perderme, yo me voy al artículo inmediato anterior. Y si el mismo legislador en medio del 1 y el 2 introdujo otros más, pues eso me cambia el orden de interpretar y yo me tengo que atender al anterior vigente. Aunque el legislador lo que hubiera querido era remitir al anterior antes de la introducción de esto. Bueno, nos dicen, bueno, lo que el legislador quiso fue tal cosa y no lo hizo bien y en consecuencia debemos interpretar, no, por eso no nos dice el principio de legalidad. O en otros ejemplos en materia de derecho penal especial, en algún lado, en el 156 de la violación, nos dice el que introdujere algún objeto en la vagina. La vagina es un órgano anatómico que inicia precisamente en el himen. Y ustedes revisan cualquier manual de medicina legal y les va a decir eso. Cualquier médico legal les dice eso. Entonces, haya o no himen, depende de si esté roto, ahí es donde inicia la vagina y es un conducto, es un tubo. Entonces nos han venido a decir, bueno, aunque dice introducción en la vagina, puede ser que haya roce de algún objeto, del pene, etcétera, en la vulva, que está antes de la vagina, y siempre se configura la violación. Bueno, entonces, ¿para qué nos dice el legislador que era en la vagina? Podremos decir, ahí hay tentativa de violación o no. ¿Qué es lo otro? A veces forzar la interpretación, uno entiende que puede tener la intención de evitar baches de impunidad, pero no es necesario. No es necesario porque igual se puede castigar la conducta si se sabe un poquito de dogmática y demás, sin tener que forzar las cosas que obliguen a que esas sentencias, tarde o temprano, a nivel nacional o internacional, se caigan. En el texto yo les ponía el ejemplo de los delitos especiales propios, es decir, aquellos donde se necesita el tipo penal describe quién puede ser el autor de una conducta. Entonces dice el funcionario público que. Y ahí la dogmática sustantiva a nivel mundial excluye la aplicación, en los delitos especiales propios, excluye la aplicación de las reglas de la coautoría. En la coautoría no importa que yo haga algo y lo que yo hago se le puede atribuir al compañero si hay un acuerdo previo y una distribución de funciones entre los dos. Eso aplica en casi todos los delitos, menos en aquellos en donde el sujeto activo, nuevamente la descripción del tipo penal, me dice que solo puede cometerlo alguien en particular, la madre de buena fama, el funcionario público. En esos casos no puede ser el padre de buena fama o el que no es funcionario público, aunque haya acuerdo previo y distribución de funciones. Dogmáticamente se excluyen precisamente porque la norma especial prevalece sobre las reglas generales. Bueno, en Costa Rica es el único país, digo yo, con vergüenza a nivel mundial donde podemos hablar de coautoría en los delitos especiales propios. A través de interpretaciones forzadas que se hicieron en la jurisprudencia nacional, que fueron avaladas por la Sala Constitucional y que yo estoy casi segura, y que dicha que está grabándose porque algún día, a la vuelta de unos años, 10, no sé cuántos, pero eso le va a implicar responsabilidad al Estado costarricense. Y al final lo que pretendíamos, que era evitar la impunidad, termina lográndose por otros canales, cuando no era necesario. Podríamos utilizar las figuras de la complicidad, la instigación, y se llega a un resultado que se sostiene, que evita eso que se pretendía, que era la impunidad en ciertos tipos de delitos, pero que no hay que forzar interpretaciones. Y esto así en muchos tipos penales. En el caso que usted planteaba de las normas penales en blanco, bueno, es simple y sencillamente respetar la labor que tiene la Asamblea Legislativa, decir, mire, mi labor es de interpretación, la creación se la dejo al órgano correspondiente y que éste asuma la responsabilidad que en la división de funciones le corresponde. Es que quería saber si
podía hablar un poco de los tipos penales abiertos y esto de la misma manera que los tipos penales en blanco tienen algún roce con el principio de legalidad o tal vez con, se hablaba en el libro sobre la lex estricta y lex previa, creo que eran parte del principio de legalidad. Bueno, la ley previa que mencionaba hace un momento en el sentido de la necesidad de que haya una norma antes de la comisión de los hechos, que esa es también una moda política que uno observa, y ustedes pongan atención a las noticias amarillistas que ocurren en el país y se van a dar cuenta de eso. Pasa algún hecho grave y dicen inmediatamente hay que legislar sobre esto. Es una barbaridad, esto no puede quedar impune. En el caso de que el hecho sea grave y no tenga alguna regulación, pensemos por ejemplo ahora en algún animal que es maltratado y demás, esto es una barbaridad, no puede quedar impune. Pero si se crea una legislación, ese hecho no va a poder ser conocido, que es lo que se pretende, castigar ese hecho concreto, no va a poder ser sancionado porque la ley aplica a los hechos futuros, no a los hechos que han ocurrido.